Bienvenidos a la historia de la Mesa de Anderson, un restaurante que alguna vez fue próspero y ahora está al borde del colapso. John Anderson, el propietario, escucha rumores inquietantes sobre su gerente Linda, cuyo duro liderazgo está alejando al personal y dañando la reputación del restaurante. Decidido a salvar lo que construyó, John se infiltra como lavaplatos para ver la verdad por sí mismo. Lo que descubre es peor de lo que imaginaba. El comportamiento tóxico de Linda ha dañado todo. ¿Puede John arreglar el desastre y restaurar la Mesa de Anderson a su antigua gloria? Comenta a continuación con tus pensamientos y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias apasionantes de redención. Entremos en ello. John Anderson se paró en los grandes ventanales de la Mesa de Anderson mirando cómo el horizonte de Boston comenzaba a brillar bajo la luz del atardecer que se desvanecía. El restaurante, su orgullo y alegría, se estaba preparando para la cena. En el interior, las mesas estaban meticulosamente arregladas, manteles blancos y cubiertos pulidos brillando bajo las suaves luces cálidas. Todo parecía perfecto, pero algo en el estómago de John estaba inquieto. Había construido la Mesa de Anderson desde cero, lo que alguna vez había sido una idea modesta, un restaurante donde la comida era solo la mitad de la experiencia y la otra mitad era la sensación de pertenencia que se había convertido en uno de los lugares más queridos de Boston. La gente venía aquí por la comida, sí, pero más por la sensación que tenían cuando entraban por las puertas. El servicio era impecable y el ambiente acogedor, sin importar quién eras o de dónde venías, al menos así solía ser cuando John se apartó de la ventana, pasó por el bar y entró en la parte trasera del restaurante. Su mente estaba pesada por la inquietud, había estado escuchando cosas, pequeñas quejas, luego otras más grandes. Al principio no quería creerlas, pero a medida que pasaban las semanas, se volvió más difícil ignorarlas. Se dirigió a su oficina privada escondida detrás de la bulliciosa cocina, donde podía sentarse y ordenar la creciente pila de papeleo, el sonido de la cocina en pleno apogeo, los chefs gritando pedidos, el chisporroteo de las sartenes, el corte rítmico de los cuchillos normalmente era un consuelo para él hoy, aunque se sentía diferente, había un filo, algo afilado y tenso que no podía ubicar. John se sentó en su escritorio, abriendo la última pila de informes, su teléfono vibró y miró la notificación. Otra renuncia. Liz Harper, uno de sus camareros más experimentados, se iba. John frunció el ceño reclinándose en su silla. Liz había estado en la Mesa de Anderson durante casi 5 años, no era solo una camarera, era parte de la familia, o al menos así es como John siempre había pensado en su equipo, pero esta era la tercera renuncia en sus muchas semanas, y todas del personal que había estado con él durante años. La carta de renuncia de Liz era breve y educada como las otras, no había habido una explicación real, solo una nota agradeciendo a John por la oportunidad y deseándole lo mejor. Pero John no era ingenuo. La gente no deja un trabajo que ama sin ninguna razón. Había habido rumores, pequeños comentarios en murmullos pasajeros que se hicieron más fuertes cuanto más gente se iba. John los había dejado de lado al principio, diciéndose a sí mismo que la alta rotación era parte del negocio de los restaurantes, pero estas no eran solo salidas aleatorias, estas eran personas que habían estado con él desde el principio, gente en la que confiaba. Los susurros estaban inquietando a Linda Parker, su gerente general estaba en el centro de ellos. Linda había estado en la Mesa de Anderson casi tanto tiempo como John. Ella había llegado a bordo en los primeros días, cuando el restaurante todavía estaba luchando por encontrar su equilibrio. Era agudo, eficiente y duro, que era exactamente lo que el restaurante había necesitado en ese momento. Había ayudado a John a navegar por las complejidades de administrar un restaurante, convirtiendo la cocina caótica en una máquina bien engrasada, pero últimamente había rumores de que Linda era más que dura. Palabras como matón e intimidante habían comenzado a aparecer en las entrevistas de salida. El personal la había descrito como dura, demasiado crítica e incluso cruel. Más inquietante aún, había acusaciones de favoritismo y peor, discriminación. John no había querido creerlo. Linda siempre había sido directa, sí, pero nunca la había visto ser otra cosa que profesional. Siempre había obtenido resultados. Resultados. El restaurante era rentable, los clientes estaban contentos y la cocina funcionaba sin problemas, pero ahora John no estaba tan seguro. Oje, o con acento agudo, más informes, su mente corría. Podría haberlo pasado por alto si hubiera estado demasiado concentrado en el panorama general para notar lo que estaba sucediendo en el terreno. Pensó en los últimos meses, en el pequeño pero creciente número de quejas de los clientes, los platos que se devolvían fríos, el servicio lento, la calidad de la comida bajando. John los había descartado como el inevitable contratiempo de un restaurante concurrido, pero ahora no estaba tan seguro. Había estado tan concentrado en la expansión que acababa de abrir un segundo local al otro lado de la ciudad, que no había pasado tanto tiempo en el restaurante original. Había dejado a Linda a cargo, confiando en que ella mantendría los altos estándares que siempre habían tenido. Pero ahora, mientras estaba sentado en su escritorio,
JN se dio cuenta de que podría haber sido ciego a algo tóxico que supuraba en su propio restaurante, tomó su teléfono y vaciló. Su pulgar se cernió sobre el contacto de Linda, podía llamarla, preguntarle directamente sobre las quejas. Pero en el fondo sabía que eso no funcionaría. Linda era inteligente, tendría explicaciones listas, excusas, y tal vez serían convincentes. No, John necesitaba verlo por sí mismo, necesitaba entender exactamente lo que estaba pasando antes de hacer algo. Decisiones. Al día siguiente John llegó al restaurante antes de lo habitual. La cocina aún no estaba a pleno rendimiento, y el comedor todavía estaba tranquilo, las mesas preparadas pero vacías. JN se dirigió a la trastienda, pero en lugar de dirigirse a la suya llamó a la puerta de su jefe de cocina, Ben Cross. Ben era una de las pocas personas en las que John confiaba implícitamente. Había estado con la mesa de Anderson desde el principio y JN confiaba en él para mantener la cocina funcionando sin problemas. Ben tenía unos 40 años, brusco pero justo, y tenía una forma de ganarse el respeto sin tener que exigirlo. Era todo lo que un buen líder debería ser. John Ben lo saludó, su expresión curiosa. No esperaba verte tan temprano. JN entró cerrando la puerta detrás de él. Necesito hablar contigo, Ben. Se trata del personal. Las cejas de Ben se fruncieron y se reclinó en su silla. Pensé que esto vendría, dijo en voz baja. ¿Qué tienes en mente? John se sentó frente a Ben pasándose una mano por el pelo. Hemos tenido muchas renuncias últimamente. Buena gente, gente que ha estado con nosotros durante años. Necesito saber por qué. Ben no respondió de inmediato. Miró sus manos, que estaban ásperas y callosas por años en la cocina. Cuando finalmente habló, su voz era mesurada, pero seria. Es Linda. Ben dijo simplemente. El estómago de John se apretó. Vamos. Ben suspiró inclinándose hacia adelante sobre sus codos. Mira, John, no quería involucrarme al principio. Linda es la gerente general y pensé que no era mi lugar intervenir, pero las cosas han empeorado. Ha estado manejando este lugar como un campo de entrenamiento. El personal de cocina le tiene miedo, y no es solo la cocina, también ha sido dura con los meseros. John frunció el ceño con fuerza. ¿De qué manera? Ben encontró la mirada de John, su expresión sombría. Ella no es solo estricta, JN, ella es abusiva, destroza a las personas, los hace sentir que no valen nada si cometen el más mínimo error. A ella no le importa la gente aquí, solo le importan los números. John sintió una oleada de ira, risa en su pecho. Siempre había creído que la mesa de Anderson era más que un negocio. Se suponía que era un lugar donde las personas se sintieran valoradas, tanto el personal como los clientes. Al escuchar eso, Linda había estado tratando a sus empleados de esta manera. Fue un golpe que escuché. Susurros. John dijo con la voz tensa, pero no me di cuenta de que era tan malo que es. Ben respondió, y no es solo la forma en que habla con la gente. Ha estado cortando ingredientes de Corners que deberían ser frescos, no lo son. Las porciones son cada vez más pequeñas. Está tratando de ahorrar dinero, reduciendo la calidad, y está empezando a notarse. JN se reclinó en su silla procesando las palabras de Ben. Había confiado en Linda para mantener los altos estándares sobre los que se había construido la mesa de Anderson, pero ahora parecía que había estado erosionando esos estándares en busca de ganancias, y hay más. Ben continuó bajando la voz. No es solo la forma en que trata al personal, ella tiene favoritos, lo he visto. Ella trata a los meseros blancos de manera diferente a los demás. Los que pueden darse el lujo de renunciar obtienen un pase, los que no pueden, bueno, ellos son los que se llevan la peor parte. La mandíbula de John se tensó. La discriminación era lo único que nunca toleraría en su restaurante. La mesa de Anderson se construyó sobre la idea de que todos, sin importar su origen, raza o ingresos, merecían ser tratados con respeto. Si Linda estaba violando ese principio básico, entonces todo por lo que John había trabajado estaba en riesgo. No quería creerlo, John admitió, pero si lo que dices es verdad, no puedo ignorarlo. Ben asintió. He estado tratando de mantener las cosas juntas, pero ha sido difícil. La gente se va porque no puede soportarlo más, y los que se quedan, bueno, solo están tratando de sobrevivir. John se sentó en silencio por un momento, su mente acelerada. Sabía lo que tenía que hacer, pero no iba a ser fácil. Necesito verlo por mí mismo. JN dijo finalmente, necesito saber exactamente qué está pasando en mi restaurant. Ben levantó una ceja. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando, voy a ir de incógnito. JN respondió con voz firme como un lavaplatos. Quiero ver cómo Linda dirige este lugar cuando piensa que no estoy cerca. Los ojos de Ben se abrieron de sorpresa. ¿Hablas en serio? Muy en serio. John dijo que si Linda ha estado maltratando a mi personal, quiero verlo con mis propios ojos. Ojos, no puedo tomar decisiones basadas en rumores. Ben se reclinó en su silla. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Bueno, si alguien puede lograrlo eres tú, pero será mejor que estés preparado para lo que puedas encontrar. John asintió. La determinación se instaló en su pecho. Estaré listo en los próximos días. John, silenciosamente, puso su plan en marcha. No podía arriesgarse a que nadie lo descubriera, especialmente Linda. Si se enteraba de lo que estaba haciendo, ella cambiaría su comportamiento y
John nunca tendría una imagen clara de lo que realmente estaba pasando. El primer paso fue crear una tapadera con la ayuda de Ben. John sería contratado como Jack Miller, un nuevo lavaplatos que acababa de mudarse a Boston. No era difícil lograrlo, los lavaplatos iban y venían a menudo y nadie prestaba mucha atención a las personas que trabajaban en la parte de atrás. John cambió sus habituales trajes a medida por jeans descoloridos, una vieja sudadera con capucha y una gorra de béisbol calada hasta la cara. Incluso se dejó crecer un poco la barba agregando al disfraz. Ben manejó el papeleo deslizando silenciosamente a John en el horario como si fuera cualquier otro nuevo empleado. El resto del personal no necesitaba saber la verdad, todavía no. De todos modos, lo más difícil parte era guardar el secreto de Renee, la asistente de John, que había estado con él durante años. Ella manejaba toda su programación, sus reuniones y sus asuntos personales. Pero John sabía que si quería lograr esto, ni siquiera podía decirle que se sentía mal ocultándole esto a alguien en quien confiaba tanto. Pero era necesario. Una vez que todo estaba listo, John se encontró parado frente al espejo en su apartamento mirando su reflejo. Se había ido el dueño de un restaurante exitoso y pulcro. En su lugar estaba un hombre que parecía cansado, desgastado por la vida, un hombre que podía mezclarse fácilmente con el fondo de cualquier cocina. Era perfecto. La primera noche de John como Jack Miller fue estresante, por decirlo menos. Llegó a la mesa de Anderson por la entrada trasera donde generalmente entraban los camiones de reparto. La cocina ya estaba llena de actividad. La prisa de la cena estaba en pleno apogeo, y el aire estaba denso con el olor a carnes a la parrilla, verduras asadas y salsas hirviendo a fuego lento. Ben había presentado a John al personal esa mañana, explicando que Jack era un nuevo empleado que se encargaría de las tareas de lavado de platos. La mayoría del personal de cocina apenas le había dado una segunda mirada, demasiado ocupado con sus propias tareas para preocuparse acerca del nuevo chico. Eso era exactamente lo que John quería. Encontró su puesto en el rincón más alejado de la cocina, donde el lavavajillas industrial estaba tarareando una montaña de platos sucios. Ollas y sartenes ya lo estaban esperando. John se arremangó y se puso a trabajar fregando platos tan rápido como pudo. Habían pasado años desde que había hecho este tipo de trabajo, pero la memoria muscular se activó rápidamente y pronto estaba entrando en ritmo mientras trabajaba. Sus oídos estaban atentos a las conversaciones que sucedían a su alrededor. Escuchó a los cocineros de línea gritando órdenes al personal de pesaje, entrando y saliendo apresuradamente, y el bajo zumbido de actividad que llenaba la habitación se sentía familiar en algunos sentidos, reconfortante incluso, pero había una corriente subyacente de tensión que John no había notado antes. No pasó mucho tiempo para que la presencia de Linda se hiciera notar. John la escuchó antes de verla. Su voz aguda y autoritaria cortantea través del ruido de la cocina como un cuchillo. Carlos, Linda ladró su voz, elevándose por encima del ruido de ollas y sartenes. ¿Qué pasa con ese salmón? La mesa 5 ha estado esperando demasiado tiempo. JN miró a Carlos Martínez, el chef Su, que estaba trabajando en la parrilla. Carlos era un chef experto, tranquilo y concentrado, pero John podía ver el estrés grabado en su rostro cuando Linda se acercó. Ya viene Linda. Carlos respondió volteando el salmón con precisión practicada. Saldrá en 2 minutos. 2 minutos, no es suficiente. Linda espetó. No estamos manejando un local de comida rápida, aquí los clientes pagan mucho dinero y espero que la comida salga a tiempo. Carlos no respondió con la mandíbula apretada mientras se concentraba en su trabajo. Linda flotó detrás de él por un momento, sus ojos escaneando la estación de la parrilla, como si buscara algo que criticar. Finalmente se dio la vuelta, sus tacones afilados, haciendo clic en el piso de baldosas, mientras pasaba a la siguiente estación. John mantuvo la cabeza gacha fregando los platos lo más rápido que pudo, pero su mente estaba acelerada. Siempre había sabido que Linda era dura, pero esto era diferente. Había una frialdad en ella, un desdén que no había estado allí antes. No se trataba solo de hacer el trabajo, se trataba de control. A medida que avanzaba la noche, John continuó observando a Linda. Hizo sus rondas por la cocina gritando órdenes, criticando al personal y criticando cada pequeño detalle. La atmósfera en la cocina estaba tensa y John podía ver la forma en que el personal se ponía rígido cada vez que ella se acercaba. Las conversaciones que alguna vez habían sido ligeras y amigables ahora se silenciaban cada vez que Linda estaba al alcance del oído. Estaba claro para John que algo había cambiado en su restaurante, y no se trataba solo de la comida o el servicio. El alma de la mesa de Anderson, el sentido de camaradería, respeto y trabajo en equipo que alguna vez lo había definido, había desaparecido al final de su turno. John estaba exhausto, sus manos estaban enrojecidas de fregar platos y sus brazos doloridos de levantar ollas y sartenes pesadas, pero no era el trabajo físico lo que lo pesaba, era la comprensión de que todo lo que había construido estaba en riesgo de desmoronarse. Cuando salió del restaurante esa noche, su mente ya estaba corriendo con planes. Había visto suficiente para saber que los rumores eran ciertos. Linda estaba llevando su restaurante a la ruina, y solo era cuestión de tiempo antes de que el daño se volviera irreparable, pero aún no podía actuar, necesitaba más evidencia, más pruebas de lo que Linda estaba haciendo cuando pensaba que nadie estaba mirando. Mañana volvería, seguiría observando, seguiría escuchando y seguiría reuniendo la información que necesitaba para hacer su movimiento.
El restaurante no era solo un negocio para John, era su legado, y no estaba dispuesto a dejar que se desmoronara sin luchar. John llegó para su segundo turno como Jack Miller, sintiendo el peso de la noche anterior todavía pesado sobre sus hombros. El restaurante alguna vez había sido un santuario para él, un lugar donde la pasión por la comida y la hospitalidad unían a las personas, pero ahora viéndolo desde adentro sin el velo de la propiedad, se dio cuenta de cuánto había cambiado bajo el gobierno de Linda. La calidez, la camaradería que una vez había llenado la cocina y el comedor ahora estaba eclipsada por el miedo y la frustración. Empujó la puerta trasera y se deslizó hacia la cocina sin que la mayoría del personal lo notara. Los sonidos y olores familiares lo saludaron, el silbido de las verduras salteadas, el zumbido constante del lavavajillas, el aroma de las hierbas y el ajo, pero algo se sentía extraño, como si una presión invisible estuviera flotando en el aire. Mientras se ataba el delantal y se preparaba para comenzar otro turno lavando platos, John observó al personal con una nueva intensidad. Su objetivo ya no era solo recopilar información, era comprender el alcance total del daño que Linda estaba causando y por lo que había visto la noche anterior era peor de lo que temía. Comenzó a lavar los platos manteniendo la cabeza gacha mientras sus oídos se mantenían atentos a las conversaciones que sucedían a su alrededor. La cocina zumbaba con una mezcla de urgencia y ansiedad. Los cocineros de línea gritaban órdenes, pero había poco de las bromas que generalmente mantenían la cocina animada. En cambio, había una tensa eficiencia robótica. Todos se concentraron en sus tareas evitando el contacto visual con Linda, que acechaba la cocina como un halcón. John no tardó mucho en captar la voz aguda de Linda cortando a través de la habitación de nuevo. La mesa 8 ha estado esperando durante 15 minutos. ¿Qué está pasando aquí atrás?, exigió, sus ojos brillando mientras se concentraba en Marie, una de las cocineras de la línea. Las manos de María temblaron levemente mientras preparaba un plato. Ya viene, señorita Parker, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Linda cruzó los brazos acercándose a María. Debería haber salido hace 5 minutos. ¿Tengo que hacer todo yo mismo? Las manos de John se detuvieron en el plato que estaba fregando. Vio como María intentaba apresuradamente terminar el plato, su rostro enrojecido de vergüenza. Las palabras de Linda eran crueles, degradantes y completamente innecesarias. La cocina se movía rápido, pero estaba claro que el miedo a la ira de Linda estaba empujando a todos al límite. El estómago de John se revolvió de ira, pero guardó silencio. No estaba listo para confrontar a Linda, todavía no, sin comprender completamente el alcance de su comportamiento, así que siguió fregando platos, escuchando, observando y sintiendo su frustración crecer con cada minuto que pasaba. A medida que avanzaba la noche, la tensión en la cocina solo empeoraba. John vio cómo Linda se movía por la habitación como una tormenta, reprendiendo al personal por cada pequeño error, sin importar cuán pequeña fuera la línea. Los cocineros trabajaban con precisión mecánica, sus movimientos eran firmes y controlados, pero John podía ver el precio que les estaba cobrando. En un momento Linda hizo a un lado a Carlos, el chef Sue, que había estado manejando la estación de parrilla toda la noche. Carlos, este pollo parece recocido, dijo Linda, su voz goteando desprecio mientras inspeccionaba un pollo listo para salir. Carlos miró el plato frunciendo el ceño. No está recocido, Linda, es exactamente como lo hemos estado preparando durante meses. Bueno, se ve descuidado, espetó Linda deslizando el plato de vuelta a través del mostrador. Hazlo de nuevo. Carlos apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Tomó el plato sin protestar, aunque John podía ver la frustración en sus ojos. Carlos siempre había sido uno de los mejores chefs en la cocina, un líder silencioso que imponía respeto a través de su habilidad y comportamiento tranquilo, pero bajo el gobierno de Linda incluso Carlos parecía haber perdido algo de su chispa. El corazón de John se hundió mientras continuaba mirando el personal. Se había desgastado poco a poco, noche tras noche, por las críticas implacables de Linda. La calidez y pasión que había definido una vez la mesa de Anderson había sido reemplazada por una atmósfera de miedo y resentimiento. Las grietas comenzaban a mostrarse y John sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo se diera. Unos días después, John llegó para su turno y la atmósfera en la cocina se sintió más pesada que nunca. Hubo otra renuncia esa mañana. James, uno de los camareros, había renunciado sin previo aviso. Su salida fue silenciosa, pero envió ondas a través del personal. James había sido popular, querido tanto por la cocina como por el personal de recepción, y su repentina partida dejó un vacío que todos sintieron. John podía ver el cansancio en los rostros del personal restante. Estaban cansados no solo por las largas horas, sino por la tensión emocional de trabajar bajo el liderazgo opresivo de Linda. Era como si una nube oscura se hubiera asentado sobre el restaurante y nadie supiera cómo sacudirla. Linda, por supuesto, no se inmutó. En todo caso, la partida de James pareció envalentonarla. Se pavoneó por la cocina esa noche con un renovado sentido de autoridad, ladrando órdenes y criticando cada detalle. J.N. continuó desempeñando su papel como Jack Miller, el lavaplatos, mezclándose con el fondo tanto como fuera posible, pero cuanto más miraba, más difícil era. Se convirtió en permanecer en silencio,
Podía ver las grietas ensanchándose, los miembros del personal cometiendo pequeños errores, sus manos temblaban mientras trataban de mantenerse al día con las demandas imposibles de Linda, incluso los empleados más experimentados estaban empezando a flaquear bajo la presión. El punto de ruptura llegó a mitad de la noche cuando Sofía, una de las camareras más nuevas, cometió un pequeño error con un pedido. Accidentalmente había mezclado 2 mesas, entregó los platos equivocados a un grupo de 4, fue un pequeño error, algo que podría arreglarse fácilmente, pero Linda se abalanzó sobre él como un depredador. Sofía, Linda gritó. Su voz resonó en la cocina mientras irrumpía desde el comedor. ¿Qué diablos está pasando ahí afuera? Diste el pedido equivocado a la mesa 7, la cara de Sofía se puso pálida y tartamudeó una disculpa. Lo siento, señorita Parker, lo arreglaré. Inmediatamente los ojos de ella ardieron con furia mientras cerraba la distancia entre ellos. Lo siento, no es lo suficientemente bueno, sabes siquiera cómo hacer tu trabajo. Esto es algo básico y ni siquiera puedes hacerlo bien. Sofía parpadeó para contener las lágrimas, sus manos temblaban mientras trataba de explicarlo. Arreglaré, no volverá a suceder, pero Linda no había terminado. Se acercó a Sofía, su voz bajó a un susurro áspero. Será mejor que esperes que no suceda porque si veo un error más tuyo estás fuera. Sofía asintió rápidamente, sus ojos muy abiertos por el miedo. Antes de apresurarse a regresar al comedor, las manos de John se apretaron en puños a sus costados. Mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, el comportamiento de Linda no solo era duro, era cruel. No estaba interesada en ayudar al personal a mejorar o crecer, solo estaba interesada en afirmar su dominio, y no le importaba a quién lastimara en el proceso. John no podía soportarlo mucho más, sabía que necesitaba actuar pronto, pero también sabía que tenía que ser inteligente al respecto. Confrontar a Linda ahora en el calor del momento no resolvería nada, necesitaba más pruebas, más evidencia de su comportamiento antes de que pudiera hacer su movimiento, así que mantuvo la cabeza gacha fregando platos y reprimiendo su ira mientras la presión en la cocina seguía aumentando. Fue durante una de las noches más ocupadas de la semana que John finalmente vio hasta dónde estaba dispuesta a llegar Linda para mantener el control. El restaurante estaba lleno, todas las mesas llenas de comensales y la cocina estaba funcionando a plena capacidad. El personal estaba trabajando lo más rápido que podía, pero el gran volumen de pedidos era abrumador. John estaba en medio de cargar una bandeja de platos en el lavavajillas cuando escuchó la voz de Linda, aguda y cortante como siempre. Carlos, ¿qué pasa con esa mesa especial 10? Ha estado esperando durante 20 minutos. Carlos, que ya estaba haciendo malabarismos con varios pedidos en la parrilla, se volvió hacia Linda con una expresión de frustración. Ya viene. Linda, tengo una fila completa de tickets aquí, eso no es una excusa. Linda respondió con su tono gélido, no podemos permitirnos hacer esperar a los clientes, especialmente a los que pagan el máximo precio. John observó cómo el rostro de Carlos se tensaba. Podía ver la tensión acumulándose en la postura del chef Su. La forma en que sus hombros se encorvado ligeramente, la forma en que su mandíbula se apretó mientras trataba de mantener la compostura. Pero Linda no había terminado, se acercó más. Su voz bajó, pero no menos venenosa. Le has estado pasando a Carlos primero, el pollo recocido la semana pasada, ahora esto. Si no puedes seguir el ritmo, tal vez tengamos que empezar a buscar a alguien que pueda. Carlos no respondió, pero John pudo ver el destello de ira en sus ojos. Era una línea que Linda no debería haber cruzado y ella lo sabía, pero presionó de todos modos, probando los límites de su control. Cuando Linda se dio la vuelta, la mente de John corrió. Había visto suficiente. Linda no era solo una gerente dura, estaba saboteando activamente la moral del personal, llevándolos al punto de ruptura, y ahora con Carlos, uno de los miembros más respetados del equipo, siendo atacado, John sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que toda la cocina colapsara bajo el peso del liderazgo opresivo de Linda. John respiró profundamente para calmarse, tenía que actuar pronto, el restaurante estaba en un punto de ruptura, y si no intervenía, todo lo que había construido se derrumbaría unas noches después. La situación en la cocina alcanzó un nuevo nivel de caos. Era una tarde de viernes muy ocupada, y la cocina estaba trabajando a toda máquina. Los cocineros de línea se apresuraban para sacar los pedidos, el personal de pesaje luchaba por seguir el ritmo del comedor abarrotado, y Linda estaba sobrevolando a todos como un halcón listo para lanzarse en picada y atacar a la primera señal de debilidad. John estaba lavando los platos, pero sus ojos escaneaban constantemente la cocina buscando cualquier señal de problemas. No tardó mucho en aparecer. Linda estaba parada en la ventana de servicio inspeccionando una bandeja de platos listos para salir a una gran fiesta. Sus ojos se entrecerraron mientras escudriñaba cada plato, y luego sin previo aviso tomó un plato y lo dejó caer de golpe sobre el mostrador. Esto es inaceptable, gritó su voz cortando el ruido de la cocina. ¿Quién emplató esto? La cocina se quedó en silencio. Raúl, uno de los cocineros de línea más jóvenes, dio un paso adelante vacilante. No, M. Parker. Linda lo fulminó con la mirada, sus ojos fríos. Esta salsa es demasiado fino, el emplatado es descuidado. Hazlo de nuevo. La cara de Raúl se sonrojó de vergüenza, pero asintió rápidamente y tomó el plato. ¿Sabes lo que estás haciendo?
Linda continuó, su voz goteando desprecio. Has estado aquí el tiempo suficiente para saber mejor que esto. Si no puedes manejar lo básico, tal vez estás en la línea de trabajo equivocada. Rule mantuvo la cabeza agacha, sus manos temblando mientras trabajaba para arreglar el plato. JN podía ver la humillación grabada en su rostro, y eso hizo que su sangre hirviera. Esto era demasiado. Linda no solo estaba imponiendo estándares, estaba menospreciando al personal, derribándolos pieza por pieza. John había visto suficiente, no podía quedarse de brazos cruzados mientras Linda destruía el alma de su restaurante. La gota que colmó el vaso esa noche, cuando un grupo de clientes habituales que habían estado viniendo a la mesa de Anderson durante años recibieron su comida tarde y fría. JN observó desde su esquina como Linda marchaba hacia su mesa, su sonrisa delgada y poco sincera. Lo siento por la demora, dijo, su tono dulce, pero mezclado con falsa cortesía. Hemos estado muy ocupados esta noche. Uno de los clientes, un hombre de unos 40 años, sacudió la cabeza. Hemos estado viniendo aquí durante años, pero este es el peor servicio que hemos tenido. La sonrisa de Linda se tensó. Entiendo tu frustración, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Quizás la próxima vez puedas hacer una reserva antes. La mandíbula de John se apretó. Linda estaba desviando la culpa hacia los clientes, negándose a asumir la responsabilidad de los errores que habían sucedido bajo su supervisión. Fue poco profesional, irrespetuoso y completamente en contra de todo lo que representaba la mesa de Anderson. Cuando Linda se alejó de la mesa, JN sabía que era hora de que no pudiera dejar que esto continuara por más tiempo. El restaurante pendía de un hilo y si no actuaba ahora, todo por lo que había trabajado se perdería. El restaurante estaba lleno de nuevo. Era una tarde de sábado concurrida y la mesa de Anderson estaba a pleno rendimiento. JN había estado trabajando de incógnito como Jack Miller, el lavaplatos, durante más de una semana. El personal de cocina estaba tenso pero eficiente, tratando de mantenerse al día con el aluvión de pedidos. La presión era palpable, pero no era la prisa lo que hacía que la atmósfera fuera pesada, era Linda. John fregó los platos en la estación de lavado de platos, escuchando la voz de Linda ladrar órdenes oscuras al personal, su tono agudo e implacable. El caballero se movía a un ritmo frenético con el personal de pesas entrando y saliendo y el equipo de cocina trabajando furiosamente para mantenerse a la vanguardia, pero sin importar cuánto lo intentaran, nunca parecía ser suficiente para Linda. John se secó el sudor de la frente viendo cómo Linda acorralaba a Carlos junto a la parrilla. Carlos, ¿qué? ¿Está tardando tanto con el bistec de la mesa 12? Exigió su voz llena de impaciencia. Carlos, que había estado trabajando sin parar durante horas, no levantó la vista. Está en la parrilla. 2 minutos más 2 minutos. Linda espetó. Ya han estado esperando 20. No podemos permitirnos este tipo de retraso. La mandíbula de Carlos se tensó, pero no respondió. Ya estaba acostumbrado a los constantes regaños de Linda, pero John podía ver la frustración hirviendo justo debajo de la superficie. JN sabía que las tácticas de Linda no solo se trataban de mantenerla cocina en movimiento de manera eficiente, se trataban de control. Ella prosperaba haciendo que las personas se sintieran pequeñas al usar el miedo para mantener su control sobre el personal, y esta noche estaba en forma rara a medida que avanzaba la noche. La tensión en la cocina empeoró. Linda se movió de estación en estación criticando al personal por cada pequeño error, sin importar cuán insignificante fuera. Se cernía sobre María mientras ella colocaba los platos, señalando cada pequeño defecto. En la presentación, María, esto es descuidado, dijo Linda deslizando un plato por el mostrador. Tienes que arreglar esto, y la salsa es demasiado espesa. Hazlo de nuevo. Las manos de María temblaron levemente mientras trataba de rehacer el plato, pero John podía ver el cansancio en sus ojos. Había estado trabajando durante horas sin descanso, y el constante aluvión de críticas de Linda no estaba ayudando. Era la misma historia en cada estación. El personal estaba haciendo lo mejor que podía, pero la presencia de Linda era como un peso presionándolos, drenando su energía y moral. La atmósfera en la cocina, que una vez había estado llena de risas y trabajo en equipo, ahora estaba llena de ansiedad y pavor. Mientras John continuaba lavando los platos, se dio cuenta de que había visto suficiente. Había estado reuniendo información durante días, observando cómo Linda trataba al personal y cómo su comportamiento tóxico estaba afectando al restaurante. Había esperado que pudiera haber alguna manera de resolver la situación en silencio, sin confrontación, pero ahora sabía que eso no era posible. Linda había ido demasiado lejos. Su comportamiento no era solo una mala gestión, era abusivo, y John no podía quedarse de brazos cruzados mientras ella destruía todo lo que había construido. El momento que empujaría a John al límite llegó hacia el final de la noche. La cocina todavía estaba llena de actividad mientras se preparaban los últimos pedidos de la noche, pero la atención de John estaba centrada en el comedor a través de la pequeña ventana en la puerta de la cocina. JN vio a Sofía, la joven camarera que Linda había becado a principios de semana, acercarse a una mesa cerca de la parte trasera del restaurante. Sentado en la mesa estaba una pareja mayor, el señor y la señora Harris, que eran clientes habituales de la mesa de Anderson. Habían estado viniendo al restaurante durante años, siempre sentados en la misma mesa cerca de las ventanas,
pero esta noche habían estado sentados cerca de las puertas de la cocina, un lugar ruidoso y menos deseable. Sofía había estado haciendo todo lo posible para mantener felices a los Harris, pero JN podía ver la frustración en sus caras. Habían estado esperando demasiado tiempo por su comida, y cuando finalmente llegó John vio la mirada de decepción que cruzó el rostro de M. Harris mientras cortaba su filete. La carne estaba demasiado cocida, la salsa con Ed estaba claro que la cocina se había apresurado para cumplir con los pedidos, y la calidad se había visto afectada. Sofía se acercó a la mesa, su expresión de disculpa. Lo siento mucho por el peso, dijo suavemente. Haré que la cocina arregle esto para ti de inmediato, pero antes de que pudiera tomar el plato, Linda apareció en la mesa. Su rostro se tensó en una sonrisa forzada. ¿Hay un problema aquí?, Linda preguntó, su voz resumando falsa preocupación. Sí, dijo la señora Harris, su tono educado pero firme. El filete está demasiado cocido, hemos estado esperando un tiempo, y esto no es lo que esperábamos. La sonrisa de Linda no vaciló, pero John pudo ver la molestia en sus ojos. Me disculpo por la demora, dijo suavemente. Hemos tenido una noche muy ocupada, pero nuestro personal de cocina está haciendo todo lo posible para cumplir con los pedidos. La señorita Harris no parecía convencida. Hemos estado viniendo aquí durante años, pero esta noche, bueno, esta no es la mesa de Anderson a la que estamos acostumbrados. La sonrisa de Linda se tensó y enderezó su postura, claramente lista para ignorar la queja. Lo siento si el servicio no estuvo a la altura de sus expectativas, pero hemos estado muy ocupados esta noche. Tal vez la próxima vez pueda hacer una reserva antes para asegurarse un mejor asiento. La sangre de John hirvió. Había escuchado suficiente sin pensar. Se sentó el plato que sostenía y se secó las manos en su delantal. No podía quedarse quieto por más tiempo mientras Linda insultaba a sus clientes, especialmente a los tan leales como los Harris. Abrió la puerta de la cocina y entró al comedor. Su corazón latía con fuerza. Disculpe, John, dijo con voz tranquila pero firme mientras se acercaba a la mesa. Linda cambió su expresión de irritación a confusión cuando lo vio. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó en voz baja, pero SHPJN la ignoró y se dirigió a los Harris. Lo siento mucho por las molestias, dijo ofreciéndoles una sonrisa sincera. Déjame asegurarme personalmente de que tu comida esté servida. El señor Harris miró a John, sorprendido por su repentina aparición. ¿Y tú eres él?, preguntó. Su tono curioso. John se quitó la gorra de béisbol que había estado usando como parte de su disfraz, revelando su rostro familiar. Soy John Anderson, dijo en voz baja, dueño de la mesa de Anderson. Todo el comedor pareció calmarse. Los ojos de Linda se abrieron en estado de shock, su rostro se quedó sin color cuando se dio cuenta de quién era John. No tenía idea. Linda comenzó, su voz vacilante. Ese es el problema, Linda. John dijo, su voz firme pero llena de emoción. No sabías que era yo, y no deberías saberlo. Los Harris intercambiaron miradas de sorpresa, claramente desconcertados por la revelación. Me aseguraré de que todo se corrija de inmediato. John continuó volviéndose hacia Sofía. Por favor, avísale a la cocina que necesitamos rehacer este pedido. Sofía asintió rápidamente y se apresuró a regresar a la cocina. John se volvió hacia Linda encontrándose con su mirada de ojos abiertos. Tenemos que hablar, dijo en voz baja, su voz mezclada con autoridad. Ahora mismo. John llevó a Linda a la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante, cerrando la puerta detrás de ellos. El ruido de la cocina y el comedor se desvaneció dejándolos en un silencio intenso. Linda se quedó rígida junto al escritorio con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la sorpresa. John comenzó con su voz temblorosa. No sabía que eras tú. Si lo hubiera sabido, ese es exactamente el punto. John interrumpió su voz bruscamente. No deberías tener que saberlo, soy yo para tratar a las personas con respeto. Lo que he visto en la última semana, cómo has tratado al personal, cómo has tratado a nuestros clientes, es completamente inaceptable. La boca de Linda se abrió, pero no salieron palabras. Parecía un ciervo atrapado en los faros, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose ante la ira de John. Confié en ti, Linda. John, continuó su voz elevándose. Por la emoción, confié en ti para dirigir este restaurante con los mismos valores. Lo construí sobre respeto, amabilidad e inclusión, pero por lo que he visto has convertido este lugar en algo irreconocible. Solo estaba tratando de mantener las cosas funcionando sin problemas. Linda tartamudeó, su voz defensiva. He estado haciendo mi trabajo derribando a la gente. John, enfadada, creando una cultura de miedo e intimidación. Así no es como se dirige un restaurante, Linda, así no es como se trata a la gente. El rostro de Linda se sonrojó de ira, ahora su miedo reemplazado por una actitud defensiva. El personal necesita disciplina, dijo su voz tensa. Si no los presiono se vuelven perezosos. Este negocio es duro, sabes que no podemos permitirnos ser blandos. Ser duro no significa ser cruel, JN respondió, y has cruzado la línea varias veces. Hubo un largo y tenso silencio. Linda se quedó rígida con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. Su expresión se endureció cuando se dio cuenta de que John no iba a dar
Marcha atrás, terminé, Linda. John, dijo finalmente, su voz tranquila pero resuelta. Estás despedida. Con efecto inmediato los ojos de Linda se abrieron de nuevo, su rostro sonrojado de incredulidad. No puedes despedirme, escupió su voz levantándose. He estado aquí desde el principio, he hecho de este restaurante lo que es. No, Linda. JN, dijo su voz firme, hice de este restaurante lo que es y no dejaré que lo destruyas. El pecho de Linda se agitó de ira, pero sabía que había perdido. Sin otra palabra, ella salió furiosa de la oficina, dando un portazo detrás de ella. John se quedó en la oficina vacía. Por un momento su corazón latía con fuerza en su pecho. Se acabó, Linda se había ido, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Cuando John regresó al comedor, la tensión que había sobrevivido al restaurante toda la noche pareció disiparse. Linda se había ido y el personal, aunque todavía cauteloso, parecía sentir que algo había cambiado. Había un alivio palpable en el aire, como si un peso se hubiera levantado de los hombros de todos. John se movió por el comedor revisando a los clientes y al personal, asegurándose de que todo volviera a funcionar. Se disculpó personalmente con los Harris y se aseguró de que su comida fuera perfecta, esta vez compensándoles la cena como un gesto de buena voluntad. Después reunió al personal en la cocina para una reunión rápida. La cocina estaba tranquila ahora, los últimos pedidos habían salido y la tensión que había llenado la habitación más temprano en la noche había desaparecido. Sé que este ha sido un momento difícil, John, comenzó su voz tranquila pero llena de emoción, y quiero que todos sepan que he visto lo que ha estado sucediendo. Linda ya no está en el restaurante, la dejé ir. Hubo algunos murmullos de sorpresa, pero la mayoría del personal parecía aliviado. Carlos, que había estado de pie junto a la parrilla, le dio a John un pequeño asentimiento de aprobación. Sé que el estilo de liderazgo de Linda era difícil. John continuó eligiendo sus palabras con cuidado, pero ese no es el tipo de ambiente que quiero para este restaurante. La mesa de Anderson se construyó sobre el respeto, el trabajo en equipo y la creación de un lugar donde todos se sientan bienvenidos, tanto el personal como los clientes, y a partir de hoy vamos a volver a eso. Hubo asentimientos silenciosos del personal y John pudo ver el alivio en sus caras. Habían pasado por mucho, pero ahora había esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Voy a hacer algunos cambios. John dijo que promoveremos desde adentro para llenar el puesto de Linda y trabajaré de cerca con todos ustedes para asegurarme de que este restaurante sea el lugar que siempre estuvo destinado a ser. Miró alrededor de la habitación, encontrándose con los ojos de cada uno de sus empleados miembros. Gracias por acompañarnos en este momento difícil. Me comprometo a asegurarme de que la mesa de Anderson sea un lugar en el que se sienta orgulloso de trabajar. La reunión terminó y el personal comenzó a limpiar para la noche. Todavía había un largo camino por delante, pero John sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. El restaurante estaba de nuevo en sus manos y con Linda desaparecida, finalmente pudo comenzar a reconstruir el día después del despido de Linda. El restaurante se sentía diferente. El peso opresivo que había pesando sobre la cocina durante meses se había aliviado, pero todavía había mucho trabajo por hacer. La tensión no se había evaporado por completo, persistía como las secuelas de una tormenta, y JN sabía que reconstruir la confianza no sucedería de la noche a la mañana. John llegó temprano esa mañana antes que el resto del personal y caminó por el tranquilo comedor. Las mesas estaban ordenadamente colocadas, las sillas empujadas, pero la energía del lugar todavía se sentía apagada. El restaurante había pasado por un momento difícil y el personal, aunque aliviado de ver a Linda irse, todavía se estaba recuperando de meses de estrés y miedo. John respiró hondo y se dirigió a su oficina. Había pasado la noche anterior pensando en sus próximos pasos. El restaurante necesitaba un liderazgo fuerte y compasivo, y John sabía exactamente a quién recurrir. A media mañana, el personal había comenzado a llegar para el trabajo de preparación del día. John convocó una reunión en el comedor privado. Reuniendo a todos, la atmósfera era tensa al principio, la gente no estaba segura de qué esperar después de la abrupta partida de Linda y la incertidumbre era palpable. JN estaba de pie al frente de la sala, sus manos descansaban en el respaldo de una silla mientras inspeccionaba al equipo, podía ver el cansancio en sus rostros, pero también vio algo más. Espero, gracias a todos por venir temprano hoy. John comenzó con su voz firme y tranquila. Sé que los últimos meses han sido difíciles y quiero comenzar diciendo que lo siento. Debería haber intervenido antes. Lo que hizo Linda, cómo los trató a todos, fue inaceptable y asumo toda la responsabilidad por permitir que continuara tanto tiempo. Hubo un murmullo silencioso en la sala, pero John pudo ver que el personal se relajaba un poco, sus hombros se suavizaban al darse cuenta de que esto no iba a ser una repetición del duro liderazgo de Linda, pero lo vamos a arreglar. John continuó, y eso comienza con el liderazgo. Como saben, Linda ya no está con nosotros. Necesitamos a alguien que entienda los valores de este restaurante, alguien que pueda liderar con respeto e integridad. He pensado mucho sobre esto, y he tomado mi decisión. John se volvió hacia Carlos, el chef Su,
que había estado de pie cerca del fondo de la sala con los brazos cruzados sobre el pecho. Carlos era uno de los miembros más respetados del equipo de cocina. Tranquilo, firme e increíblemente hábil, había soportado el acoso de Linda con Grace, pero John podía ver el precio que le había pasado. Carlos Jr. dijo que su voz se llenó de calidez. Me gustaría ascenderlo a gerente general con efecto inmediato. Los ojos de Carlos se abrieron con sorpresa. Claramente no esperaba esto, y por un momento pareció que iba a protestar. Señor Anderson, no sé qué decir. Diga que aceptará el trabajo. John respondió con una sonrisa. Has estado conmigo desde el principio, Carlos, conoces este restaurante de cabo a rabo, y te has ganado el respeto de todos aquí. Confío en que liderarás con el tipo de compasión e integridad que este lugar necesita. Carlos tragó saliva. La emoción cruzó por su rostro. Miró alrededor de la sala, encontrándose con los ojos de sus colegas que asintieron con la cabeza en un tranquilo estímulo. Aceptaré, dijo Carlos. Finalmente su voz firme. Gracias, señor Anderson, no lo defraudaré. Sé que no lo hará, dijo John cálidamente dándole un firme apretón de manos. El personal estalló en aplausos silenciosos, claramente aliviados de ver a alguien a quien respetaban tomar las riendas, pero John no había terminado. Se volvió hacia Sofía, la joven camarera, que había estado en el lado receptor de gran parte de la crueldad de Linda. Ella había demostrado una increíble resistencia frente a la adversidad y John había quedado impresionado por su dedicación y gracia bajo presión. Y Sofía, John dijo sonriéndole, me gustaría ascenderla a asistente de gerente. Ha demostrado una fuerza increíble y potencial de liderazgo, y creo que está lista para más responsabilidad. Los ojos de Sofía se abrieron y me susurró claramente desconcertada. John asintió, si tú te lo has ganado, Sofía, y yo creo que serás una líder increíble. Sofía parpadeó para contener las lágrimas, sus manos temblaban levemente mientras aceptaba el ascenso. Gracias, dijo suavemente, haré lo mejor que pueda, no tengo dudas. JN respondió. Cuando la reunión terminó había una sensación de alivio en la sala, como si un nuevo capítulo estuviera comenzando. El personal se reunió alrededor de Carlos y Sofía felicitándolos y ofreciendo palabras de aliento. La energía en la sala era más ligera, más esperanzadora de lo que había sido en meses. John miró desde un costado, su corazón se hinchó de orgullo. El restaurante todavía tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaban en el camino correcto. Durante las siguientes semanas, John trabajó de cerca con Carlos y Sofía para implementar cambios en el restaurante. Una de las primeras cosas que hicieron fue introducir una nueva política de puertas abiertas, donde cualquier miembro del personal podía acudir a ellos con inquietudes o sugerencias sin temor a represalias. Fue un cambio simple, pero tuvo un impacto inmediato en el equipo. Quiero que todos sientan que tienen voz aquí. John le dijo a Carlos y Sofía durante una de sus reuniones de gestión, ya no andamos con pies de plomo, estamos construyendo una cultura de confianza. Carlos asintió con la cabeza. Serio, ya he tenido algunos miembros del personal que vinieron a mí con ideas para mejorar el flujo de trabajo en la cocina. Es sorprendente cuánto se abre la gente cuando no sienten que van a ser castigados por decir lo que piensan. Sofía estuvo de acuerdo. El personal de pesas también está empezando a relajarse. Hemos estado trabajando en nuevas formas de agilizar el servicio y la gente está realmente emocionada de contribuir. John sonrió. Eso es exactamente lo que quiero escuchar. Sigamos fomentando esa colaboración, así es como reconstruiremos el equipo. También implementaron reuniones regulares del personal donde todos, desde los lavaplatos hasta los chefs, tenían la oportunidad de discutir cómo iban las cosas y qué se podía mejorar. Estas reuniones rápidamente se convirtieron en un espacio seguro para el diálogo abierto, y el personal comenzó a sentirse más conectado entre sí y con la misión del restaurante. John se aseguró de asistir a cada reunión escuchando atentamente los comentarios y dejando en claro que valoraba el aporte de todos. De a poco, pero de manera segura, las heridas causadas por el liderazgo de Linda comenzaron a sanar. Mientras John se enfocaba en reconstruir la confianza del personal, también estaba el asunto de restaurar la reputación de la mesa de Anderson con sus clientes. Se había extendido sobre los problemas con el servicio y la calidad de la comida durante los últimos meses de la gestión de Linda, y John sabía que necesitaban recuperar la confianza de sus clientes habituales. El primer paso fue comunicarse personalmente con algunos de los clientes que habían experimentado problemas. John se sentó y escribió cartas a varios de los clientes habituales, incluidos James y Olivia Grant, la pareja que había sido maltratada durante uno de los turnos encubiertos de John. En cada carta se disculpaba sinceramente por la disminución del servicio y les aseguraba que se habían realizado cambios para abordar los problemas. JN no esperaba resultados inmediatos, pero para su sorpresa, los Grant respondieron en cuestión de días. Aceptaron su disculpa y acordaron regresar al restaurante para cenar cuando llegaron ese viernes por la noche. John estaba allí para saludarlos personalmente. Los sentó en una de las mejores mesas de la casa cerca de las ventanas con una hermosa vista de la ciudad. El ambiente era cálido, el servicio impecable y la comida cuidadosamente supervisada por Carlos fue impecable. Cuando los Grant terminaron su comida, John se acercó a su mesa. Espero que todo haya sido de su agrado esta noche, dijo, que su voz se llenó de genuino. Olivia sonrió cálidamente. Fue maravilloso, John, puedo decir que los cambios que has hecho ya están teniendo un impacto.
James asintió con la cabeza, se siente como la mesa de Anderson que recordamos. John sintió una ola de alivio que lo invadió. Eso es exactamente por lo que estamos trabajando, dijo, gracias a ambos por darnos otra oportunidad. Los Grant dejaron una reseña brillante de su experiencia y poco a poco comenzó a correr la voz de que la mesa de Anderson estaba nuevamente en marcha. La reputación del restaurante, que había estado decayendo bajo el liderazgo de Linda, comenzó a recuperarse a medida que más y más clientes regresaban para encontrar la misma atmósfera cálida y acogedora que todos habían tenido. Siempre me encantó el interior del restaurante, el personal comenzaba a sentirse más como una familia nuevamente. Carlos estaba prosperando en su nuevo rol como gerente general y su liderazgo tranquilo y constante había restaurado una sensación de estabilidad en la cocina. Trabajó en estrecha colaboración con los chefs y cocineros de línea asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban para hacer su mejor trabajo. Sofía también había aceptado su papel como asistente del gerente, tenía un talento natural para conectarse con la gente y su amabilidad y accesibilidad la convirtieron en una líder confiable entre el personal de peso. Siempre estaba allí para ofrecer apoyo, ya sea para ayudar a un nuevo servidor a navegar por un pedido complicado o intervenir para suavizar las cosas con un cliente difícil. Las nuevas sesiones de capacitación en inclusión también habían hecho una gran diferencia. Los miembros del personal que alguna vez se habían sentido marginados o pasados por alto, ahora estaban encontrando sus voces, y el sentido de camaradería que se había perdido bajo el gobierno de Linda estaba regresando lentamente una noche después de que el último de los clientes se había ido y el personal estaba limpiando para la noche. John reunió a todos para una reunión rápida. Solo quiero tomarme un momento para agradecerles a todos. John dijo que su voz se llenó de gratitud. Hemos pasado por mucho, pero la forma en que todos ustedes han unirse trabajando como un equipo apoyándose unos a otros ha sido increíble ver que había sonrisas alrededor de la sala, y JN, podía sentir la calidez del orgullo compartido del equipo. Todavía tenemos trabajo por hacer, John, continuó, pero estamos en el camino correcto. Este restaurante es más que un lugar para servir comida, es un lugar donde la gente viene a sentirse bienvenida, respetada y valorada, y eso comienza con todos ustedes. El personal estalló en aplausos y John sintió una profunda sensación de paz apoderarse de él. El restaurante se estaba curando y el equipo era más fuerte que nunca. Pasaron las semanas y la transformación en la mesa de Anderson era innegable. El restaurante era una vez más uno de los principales destinos gastronómicos de la ciudad, pero lo más importante es que había recuperado su corazón. El personal trabajaba junto como una máquina bien engrasada, pero había más que solo eficiencia, era un sentido genuino de cuidado y orgullo que impregnaba todo lo que hacían. Carlos y Sofía se habían convertido en pilares de liderazgo guiando al personal con compasión e integridad. La formación en inclusión había abierto nuevas líneas de comunicación y el equipo se sintió más unido que nunca. John se sentó en su mesa de esquina habitual una noche mientras veía el restaurante en pleno apogeo. El comedor, la sala estaba repleta del alegre murmullo de los clientes disfrutando de sus comidas y la cocina funcionaba sin problemas, con Carlos supervisando cada detalle al otro lado de la sala. JN vio a Ben, el ex jefe de cocina que había ayudado a JN durante sus días encubiertos, sentado en una mesa con su esposa. Ben se había mudado recientemente para abrir su propio restaurante, pero había regresado a la mesa de Anderson para cenar para apoyar a JN. Ben captó la atención de John y le dio un pequeño asentimiento de aprobación. John sonrió sintiendo una sensación de orgullo y logro. El restaurante estaba en buenas manos y el futuro era brillante a medida que avanzaba la noche. John se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que habían hecho. Había habido momentos de duda, momentos de frustración y momentos en los que parecía que todo se iba a desmoronar, pero ahora, sentado en el cálido y bullicioso comedor, John sabía que no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. Anderson's Table era más que un restaurante, era un lugar de comunidad, un lugar donde las personas se sentían valoradas y cuidadas, y John se dio cuenta de que ese era el verdadero corazón del restaurante. Cuando los últimos clientes se fueron y el personal comenzó a cerrar por la noche, John se puso de pie y echó un último vistazo a la habitación. Las luces se estaban atenuando, las sillas se estaban guardando y el olor a hierbas frescas y carnes asadas aún flotaba en el aire. El restaurante estaba prosperando y John sabía que seguiría haciéndolo porque no se trataba solo de la comida, se trataba de la gente, y eso, más que nada, era lo que hacía que Anderson's Table fuera realmente especial. A medida que Anderson's Table regresa a sus raíces, hemos visto cómo el verdadero liderazgo y la compasión pueden transformar incluso las situaciones más desafiantes. El viaje de John nos muestra el poder de la integridad, el respeto y la comunidad para construir algo duradero y significativo. Si disfrutaste de esta historia, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal para obtener más historias inspiradoras sobre liderazgo resiliente y redención. Haga clic en la campana de notificaciones para que nunca se pierda un nuevo video.
Tenemos mucho más contenido alentador y que invita a la reflexión. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.